Los trastornos del estado de ánimo, una de las categorías que ustedes encontrarán en el DSM-4 y DSM-4-TR. Es una categoría que tiene una característica esencial y es que todos los trastornos que pertenecen a esta tienen como característica principal una alteración del humor, sea por déficit o sea por exceso. Las características básicas tienen que ver con la tristeza, a veces de forma excesiva. El sujeto tiene cierto tipo de comportamientos que conducen precisamente a esta enfermedad, o a veces lo que sucede es que tiene una alegría supremamente excesiva y que puede conducir a trastornos como los bipolares, que ya vamos a hablar de ellos. Como les dije, esta clasificación corresponde a la APA, es decir, a lo que es el DSM-4 y el DSM-4-TR. Cuando hablamos de la depresión o hablamos de la tristeza, tendríamos que diferenciar entre lo que es la tristeza normal y la tristeza anormal. Creo que es sabido para todos que tenemos emociones que son necesarias para la supervivencia, conocidas como emociones primarias, y una de ellas es precisamente la tristeza. No es malo estar triste, no es desadaptativo estar triste, antes por el contrario, de vez en cuando la tristeza debe habitar en nosotros porque lleva a cierto tipo de funciones como la que les voy a mostrar en la presente diapositiva. La tristeza, por ejemplo, nos permite en la carrera de la vida hacer un stop, hacer un pare para poder conservar o para reajustarnos de nuevo con energías para poder seguir caminando. Lo que quiere decir que la tristeza nos aquieta o nos entra en un estado de aquiescencia, lo que permitiría entonces conservar un poco más la salud y la energía que necesitamos. Por otro lado, la tristeza tiene un valor comunicativo, influye mucho bajo ese sentimiento que resolvamos las cosas a través de una comunicación más tranquila y más abierta para poder llegar a una meta o cumplir una meta en las relaciones interpersonales. La tristeza nos despierta, nos lleva a un principio de realidad porque nos aterriza y nos permite ver las cosas tal y como son, mantiene la unión ante situaciones catastróficas. La tristeza nos permite que se despierte ese sentimiento de solidaridad, acceso a información de característica o con características solucionadoras, porque como lo decía ahora, nos conduce a que tengamos que buscar la solución a un problema determinado que nos sensibiliza. Por otro lado, la tristeza anormal, que ya es la enfermedad o el trastorno como tal, tiene varias características como la mayoría de las emociones. Generalmente la emoción primaria se agota muy rápido, pero cuando se convierte en una emoción anormal, esta es supremamente intensa, duradera en el tiempo y se da de forma muy frecuente, es decir, aparece con episodios repetitivos. Cuando la tristeza entra en ese estado, que es supremamente frecuente, intenso y duradero en el tiempo, ya no es normal. Lo que quiere decir que la tristeza anormal se llama depresión. Y a la vez, cuando esta intensidad, cuando esta frecuencia y esta duración interfiere con nuestra vida cotidiana, entonces sí que vamos a llevar a nombrar un cuadro patológico que sería el trastorno depresivo o la depresión como tal. Por otro lado, la tristeza anormal o la depresión también tiene unas características que es bueno que las conozcamos. Entre otros asuntos, generalmente la persona con depresión se autoevalúa de forma negativa. Es cuando generalmente el sujeto se centra más en sus defectos o en sus asuntos negativos que lo positivo que podría ser. Una persona con depresión generalmente sufre de aislamiento social o interpersonal. Autores como Rizzo lo llaman desolación. La sensación de, a pesar de estar acompañado, es sentirse solo, sentir que nadie lo llena. Una persona con depresión generaliza de algo particular negativo a que todo va a ser de forma similar. Una persona con depresión no tiene conciencia de la causa de su depresión. Algunos autores dicen que la gente se deprime porque está deprimida o se deprime porque no tienen problemas. Entonces no hay una clara conciencia de las razones por las cuales la persona se deprime. Más duración, como lo decía ahora, más intensidad
y lógicamente eso lleva a sentimientos de desesperanza o esa probabilidad de que las cosas no van a mejorar, sino que por el contrario van a ser peor. Dado esto y conocido un poco entre lo que es la tristeza normal y anormal y las características de cada uno, esta es la categoría o la clasificación que muestra el DSM-4 frente a lo que son los trastornos del estado de ánimo. Por un lado están los trastornos depresivos y por otro lado están los trastornos bipolares. Dentro de los trastornos depresivos está el trastorno depresivo mayor, está el trastorno distímico y el trastorno depresivo no especificado. Y por el otro lado están los trastornos bipolares 1, trastorno bipolar 2, el trastorno ciclotímico y el trastorno bipolar no especificado. Y en ambos casos hay otra categoría que son otros trastornos del estado de ánimo. Recuerden que en psicopatología, sobre todo en el DSM, cuando aparecen otros, se refiere a cierto tipo de padecimientos que no cumplen los criterios suficientes para ser diagnosticado como un trastorno mental. Entre ellos está el trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica, inducido por sustancias y el no especificado. La depresión tiene unos síntomas que es bueno que ustedes también conozcan y seguramente lo van a leer tanto en el manual de psicopatología, el volumen 2 y en el DSM-4. Los síntomas se reúnen en varios grupos, síntomas anímicos que tienen que ver, como su nombre lo dice, con la motivación del sujeto, con su estado de ánimo y con sus ganas, digámoslo así, de llevar a cabo cierto tipo de actividades. Están los síntomas conductuales que tienen que ver con cierto tipo de comportamientos que se notan en el sujeto, donde haya energía o falta de energía, donde haya anedonia, donde hay muy poca fuerza para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana. También están los síntomas cognitivos, porque altera el procesamiento mental de la persona, disminuye la atención y la concentración, eso repercute en problemas de memoria y alteraciones en el pensamiento. Síntomas físicos que tienen que ver con un deterioro del cuerpo, generalmente disminuye el apetito en las personas, aparece la hiporexia como una falta de ganas de comer, aparece cierto tipo de adormilamiento en el cuerpo, esa sensación de sueño constante en la mayoría, y aparecen los síntomas sociales en la medida en que el sujeto rechaza a sus amistades, a sus familiares o las personas más cercanas, y a la vez esos grupos sociales también lo rechazan a él, cosa que contribuye precisamente al aislamiento o a la desolación. Para el diagnóstico, que es importante que lo lean en el DSM-4, están los criterios. Se necesita que conozcamos los episodios afectivos, que es la clave o es el eje central o es el árbol bajo el cual se van a clasificar todos los trastornos del estado de ánimo. Entonces el episodio afectivo constituye la piedra angular sobre la cual se edifica todo el árbol nosológico, tanto de los trastornos depresivos como de los trastornos bipolares. Los episodios afectivos son: 1, el episodio depresivo mayor, que hace parte de los trastornos depresivos; 2, el episodio maníaco; 3, el episodio mixto; 4, el episodio hipomaníaco. Son 4 episodios, repito, el primero pertenece a los trastornos depresivos y los últimos pertenecen a los trastornos bipolares. Cuando hablamos del episodio depresivo mayor, se refiere a un cúmulo de tiempo o a un grupo de síntomas que se hacen necesarios para que cualquier persona se le diagnostique depresión. Se refiere a una cantidad de tiempo, al menos de 2 semanas, donde la persona presenta prácticamente todo el día o la mayor parte del día unos síntomas importantes, como son los siguientes. 1, generalmente esas personas durante esas 2 semanas pueden tener estado de ánimo triste, claro, disminución del placer o el interés por situaciones o por actividades que por naturaleza son placenteras, se conoce como anedonia. 3, aumento o disminución de peso o apetito, generalmente es disminución. Insomnio, hipersomnia, generalmente hay insomnio. Agitación o enlentecimiento motor o psicomotor, generalmente las personas con depresión son lentas, son un poco decaídas. Fatiga o pérdida de energía, porque hay cansancio constante la mayor parte del tiempo.
excesos de sentimientos de inutilidad y culpa, porque el sujeto considera que si bien lo tiene todo o está todo bien alrededor, ese no aprovechar eso que está bien le genera precisamente dicha sensación de culpa, problemas de concentración o toma de decisiones, que es un síntoma cognitivo básico, ideas recurrentes de muerte o de suicidio. Recordemos que la depresión es la enfermedad que más vidas cobra a nivel mental porque está muy ligada al suicidio. Todos esos síntomas que acabamos de mencionar interfieren con la vida cotidiana del sujeto. Hay que excluir que la depresión no se deba a medicamentos ni al consumo de algún tipo de psicoactivos, que tampoco esté ligado a una enfermedad médica como tal. Por otro lado, dado el episodio depresivo mayor, entonces aparece el trastorno depresivo mayor, que realmente es el trastorno que se clasifica, ¿cierto? Cuando se habla del trastorno depresivo mayor, se necesita que el sujeto haya tenido al menos un episodio depresivo mayor, lo que quiere decir que con un episodio completo, al menos de 2 semanas o más, ya se le puede diagnosticar al sujeto el trastorno depresivo mayor. Además, la persona nunca ha tenido en su vida un episodio de manía ni de hipomanía, tampoco debió haber padecido un episodio de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo u otro trastorno psicótico. Tampoco se le puede diagnosticar si está mediado, como lo decía ahora, por el consumo de sustancias o por una pérdida amorosa como es el duelo o cualquier otro tipo de pérdida. Y al diagnosticar el trastorno depresivo mayor, si el sujeto es la primera vez que se deprime, se hablaría de un episodio único. Si ya se ha deprimido en varias ocasiones, se hablaría de un episodio recurrente o recidivante. Y por último es el trastorno distímico o la distimia, que no es más que los mismos síntomas de depresión, pero más prolongados en el tiempo. Si bien pueden ser no tan intensos los síntomas, si bien pueden ser síntomas leves, que generalmente no ameritan hospitalización, esos síntomas se mantienen al menos por 2 años o más. Cuando eso sucede, entonces, habría que diagnosticar una distimia o un trastorno distímico de depresión. Y los no especificados, como les decía ahora, que se refieren a cuadros que no cumplen los suficientes criterios para poder ser un trastorno como tal, entonces ya se hablaría del trastorno disfórico premenstrual, que tiene que ver con síntomas que dan generalmente durante la última semana del ciclo menstrual y en los primeros días del mismo. La depresión postpsicótica, la esquizofrenia, es algunos síntomas residuales después de que la persona padece una esquizofrenia. El trastorno depresivo menor, que se da por 2 semanas igual que el mayor, pero se cumplen menos de 5 síntomas. Y para el trastorno depresivo mayor se necesitan 5 síntomas o más. Y el trastorno breve recurrente tiene que ver con episodios breves, como su nombre lo dice, recurrentes, entre 2 días y 2 semanas, al menos una vez durante 1 año o durante los últimos 12 meses. Eso en cuanto a los trastornos depresivos. Ahora hablemos del trastorno bipolar. Como su nombre lo dice y como aparece en la gráfica, el trastorno bipolar tiene que ver con alteraciones del estado de ánimo de forma extrema, es decir, una tristeza extrema o una alegría supremamente intensa. Y esa variabilidad o esa variedad de los síntomas puede provocar alteraciones en la vida cotidiana del sujeto. Algunas características clínicas que hacen parte del trastorno bipolar: esas personas la mayor parte del tiempo están con una sensación de omnipotencia, una alegría desbordante, expansividad cognitiva porque hacen planes grandiosos, son más productivas de lo normal porque poco duermen, son hipersexuados, que es un síntoma bastante fuerte porque puede llevar a relaciones sexuales desmedidas, embarazos o infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Hacen planes grandiosos, como les mencionaba ahora, y pueden mostrar resistencia a que se les contradiga porque la sensación de omnipotencia lleva a que no determinen ni logren prever el peligro o las consecuencias de sus actos. Entonces, estas consecuencias de una persona con un estado maníaco, un trastorno bipolar, puede llevar a pérdidas amorosas, a pérdidas económicas, de trabajo y todo lo demás.
La hipomanía se refiere a una alegría, si bien es intensa, pero no tan intensa como en la manía, se da por lo menos 4 días seguidos y son los síntomas que acabé de mencionar, pero con menos intensidad. Es decir, no requiere hospitalización, la autoestima es elevada, pero no tanto como en la manía, optimismo exagerado, no tanto como en la manía, exageran su propia capacidad, son más conversadores de lo normal y generalmente su forma de comportamiento o de comportarse es muy similar al iluso o a la persona cuando se enamora. Algunos autores dicen que el estado de enamoramiento no es más que un estado hipomaníaco. Ese episodio entonces, como les mencionaba, dura 4 días al menos o más para poder ser diagnosticado. Para el trastorno bipolar 1, la característica esencial es que haya episodios de manía. Para el trastorno bipolar 2, la característica esencial es que hayan episodios de hipomanía. Y finalmente el trastorno ciclotímico. La ciclotimia se refiere a un patrón anímico donde se presentan episodios de depresión y de hipomanía al menos por 2 años, sin que en esos 2 años haya pasado 2 meses o más libre de los síntomas. Cuando se habla de la ciclotimia se refiere a trastornos bipolares a largo plazo. Si bien los síntomas son leves, también son mantenidos a través del tiempo. Nunca se ha cumplido con criterios de episodio depresivo mayor solo para que sea una ciclotimia. No se debe tampoco ni a medicamentos, ni a drogas, ni a una condición general o una enfermedad como tal. Y en esos 2 años predomina más la depresión que la hipomanía. Eso entonces es lo que les tenía para lo que son los trastornos del estado de ánimo, que repito, por un lado están los trastornos depresivos y por otro lado están los trastornos bipolares.